somos. La verdad, deseo que con el tiempo podamos irnos conociendo más, pueda aprenderme los nombres de todos que aún no me los sé. Me siento muy bendecido porque tengo aquí a mi familia en Cristo y a mi familia de sangre también. Es una doble bendición de lo que podemos disfrutar de eso. Y creo que esa es la idea de la campaña que estamos organizando aquí en la Iglesia de Cristo de Madrid. Que más personas cada día, familiares, hermanos quizás que están en esta ciudad, que no sabían que se congrega, que la congregación está aquí. Yo, por ejemplo, no lo sabía, por mucho tiempo no lo supe. Y que esas personas puedan llegar, los que, digamos, los hermanos, pues puedan llegar de nuevo, y los que aún no han escuchado la palabra, pues tengan la oportunidad de oír. Durante la cena, siempre me llama mucho la atención del hermano Luis, que tiene la capacidad de coger esos pequeños detalles que a veces pasamos desapercibidos, detalles que podríamos pensar que son insignificantes, pero todos sabemos que una coma inclusive puede cambiar una oración. Y me encanta mucho eso del hermano Luis, que nos invita a centrarnos, a estar allí. Y quisiera añadir algo con el permiso del hermano. Si podemos ir por favor a la segunda epístola de Juan, por favor. Segunda de Juan. Es una epístola muy cortita, no por eso menos importante. Vamos a buscar segunda de Juan, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni la saludéis, porque el que le saluda participa de sus malas obras. Yo me he reunido, hermanos, con personas, con grupos, donde la cena, como decía el hermano Luis, no entiendo en qué se basa el criterio para tomar la cena. Algún día dicen, la tomamos un jueves, la tomamos un viernes, pero eso no es lo que nos enseña la palabra. Entonces, debemos primero estar atentos, hermanos, que lo que se nos enseña sea así, que las cosas que se nos están hablando sean conforme a la Escritura y no conforme a lo que cualquier persona puede decidir. De decir, hoy tenemos mucha gente, hoy martes tenemos mucha gente, vamos a recoger ofrendas, que vamos a recoger mucho dinero. El día martes, en los estudios que el hermano Alejandro pasa al grupo de la Iglesia de Cristo en Madrid, que aprovecho para invitar a los que puedan, son muy interesantes. Hablaba un hermano que todos conocemos mucho en Latinoamérica, el hermano Roberto Miranda, y nos contaba de una situación que se presenta en algunos países de Centroamérica. Son lugares remotos, muchos de los lugares de Latinoamérica, donde hay personas que no saben leer. Y allí llegan este tipo de personas que dice la Biblia, los que se aprovechan. Entonces me llama la atención porque el hermano contaba que llegaban y les predicaban a las personas, y digamos un lunes, un martes, y sacaban el sombrerito para la ofrenda. La gente pensaba que era normal. Luego van los hermanos de la Iglesia de Cristo, les predican y les enseñan lo que acaba de enseñar el hermano Luis. Que la ofrenda se tiene que recoger en un momento, que la cena se tiene que tomar en un momento. Y dice el hermano Roberto Miranda que la gente se convertía solamente porque no se llevaban la ofrenda, porque esta gente se llevaba la ofrenda.
Entonces es algo que de verdad nos invita a estar atentos y a ser muy cuidadosos, a ser celosos con la doctrina, a probar que en realidad sea un espíritu de verdad y que todo sea conforme a la palabra. Hermanos, como decía al comienzo, estamos en medio ya de esta campaña, ya no falta nada. Tenemos que ir centrándonos en ella y parte del mensaje, el mensaje que quisiera yo trasladar hoy, es como una pequeña chispa que comienza un gran incendio. Sería la gran llama de la campaña evangelística de la Iglesia de Cristo de Madrid. Amén. Que este mensaje nos haga plantearnos cosas, nos haga tener presente lo que tenemos por delante y orar que Dios añada personas, nos permite llegar a personas y que inclusive para muchas veces, como decía el hermano Alejandro, decía el hermano Luis también, cuando estamos en medio de sufrimiento, de tribulaciones, pues si estamos un poco débiles, que esa tribulación no pueda con nosotros. Vamos a comenzar, por favor, y vamos a comenzar por el versículo principal de esta campaña. Vamos a el Evangelio de Juan, por favor. Vamos a buscar el capítulo 8. Juan 8, versículo 32. El hermano Giorgi lo leía también, lo hacía también durante la lectura. Él lo leyó en un contexto más amplio y me llama la atención porque toma parte del mensaje que yo traía hoy, que es muy interesante. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo, cuando yo comencé a estudiar la palabra con los hermanos, recuerdo que el hermano que me predicó me regaló un Nuevo Testamento, era solamente un Nuevo Testamento. Y leíamos muchos versículos, leíamos. Un día llegamos a este versículo, obviamente un versículo clásico para enseñar a la gente, para predicar. Juan, para predicar es magnífico. Pero este versículo me hizo algo. Este versículo me hizo entristecer, porque me hizo darme cuenta que yo no era libre. Si vemos, dice el versículo que la verdad nos hará libres. Si dice que vamos a ser libres, es porque entonces no éramos libres. Y ahí es donde viene que nuestros sentidos humanos, nuestro conocimiento, nuestra propia conciencia, nos puede engañar, nos puede jugar malas pasadas como esta. Y es triste que te digan que eres esclavo. Yo creo que nadie quiere que le digan que eres esclavo, porque sabemos que un esclavo no tiene derechos. Un esclavo, antiguamente en los imperios que tenían esclavos, pues eran simplemente una propiedad. Y si el amo mataba a un esclavo, no pasaba nada. En la Roma antigua, los esclavos eran los que tenían que hacer el trabajo más fuerte. Y el circo romano tenían que luchar y enfrentarse a fieras y cosas de eso. Entonces, los esclavos eran algo insignificante. Y que la palabra te diga eso, pues es fuerte. Es fuerte. Que te des cuenta que las cosas no son como es. Pero particularmente yo decidí no quedarme allí. Decidí no quedarme siendo un esclavo. Decidí moverme, decidí salir de allí. Pero igual me preguntaba, y eso obviamente lo estudié con el hermano que me predicó, si yo soy un esclavo, y yo creo que todos hemos visto las imágenes donde se comercian los esclavos, la gente llega, los trae con cadenas, grilletes, ofrecen precios y tal. ¿Quién va a pagar por mí? ¿O quién va a pagar por sacarnos de esa esclavitud? Para eso, vamos por favor a Colosenses.
Colosenses capítulo 1, por favor. Versículos 12 al 14. Colosenses 1, 12, 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por medio de la sangre, el perdón de los pecados. Hermanos, a los antiguos esto no se les decía. La ley no hacía salvo a nadie. La ley no le podía quitar los pecados a nadie. Pero, como dice aquí, hemos sido redimidos por Cristo. Cuando estaba preparando las notas, de hecho me llama la atención que el hermano Luis hace también, es prestar atención a las palabras. A veces hay palabras que tenemos la idea de que va la palabra como tal, pero es interesante ver de dónde viene esa palabra. Y me tomé el tiempo de buscar la palabra redención. La palabra redención obviamente viene del latín, como muchas palabras que usamos en el español y en las lenguas que derivan del latín. Y la palabra redención se compone de dos partes. Un prefijo, que es hacia atrás, y la otra parte que es comprar. Entonces es como que te están comprando para que vuelvas al estado del que saliste. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, como Adán. Y nuestra historia lamentablemente fue la misma historia de Adán. Caímos de la gracia por el pecado. Y Dios nos compra. Dios nos trae de nuevo. Dios es el que nos amó primero. Dios siempre nos busca. De hecho, Adán fue el que se apartó de Dios, no fue Dios el que se apartó de Adán. Vamos a continuar buscando versículos, por favor, donde veamos lo que ha hecho Cristo por nosotros y cómo Él padeció y pagó lo que nosotros teníamos que pagar, porque, como digo, alguien tenía que pagarlo. Pero yo no creo que un esclavo se pueda pagar así. Quizá si va a una guerra y le ofrecen la libertad, cosas de esto, pero nadie puede pagar por sí. Vamos por favor a buscar el Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuevamente, aquí el Evangelio de Juan nos dice que solamente Jesús, predestinado delante de la fundación del mundo, podía liberarnos. Más nadie podía hacerlo. No hay otra forma de lograr la libertad. Vamos a buscar otro pasaje, por favor. Y podemos seguir buscando muchos más pasajes, pero vamos a buscar un pasaje más. Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual os fue transmitida por vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya provisto delante de la fundación del mundo, pero manifestado al final de los tiempos por amor de vosotros. Como decía el hermano Luis, todo en la Biblia está perfectamente armonizado. Todo tiene su tiempo, todo tiene una forma
demostrarse, no es coincidencia. Entonces, por amor, desde antes de la fundación del mundo, Cristo había sido predestinado para venir a salvarnos. Podemos seguir buscando versículos, muchos versículos, donde se nos hable que Cristo es nuestro Salvador, es nuestra propiciación, es nuestra redención. Pero también pensaba algo, que ahora mismo veo que casi todos tenemos una Biblia en nuestras manos. Algunos hermanos usan el móvil ahora, otros ordenadores. Entonces, yo creo que año 2020, 10 de abril, Madrid, yo creo que la palabra está al alcance de cualquier persona puede googlear y buscar un versículo. De hecho, hay muchas aplicaciones que ofrecen la Biblia y varias versiones en varios idiomas. Pero me planteaba lo siguiente también. A veces la vida, como nosotros la entendemos ahora, no todo el tiempo ha sido así. ¿Cómo podía estar un hermano seguro del primer siglo cuando no se había inventado la imprenta, cuando no teníamos esta facilidad de tener la Biblia en nuestras manos? ¿Cómo podía un hermano estar seguro de estas cosas? Lo que quiero decir es, desde el punto de vista práctico, muchas veces nosotros vemos a un hermano y ese hermano es nuestro ejemplo, porque como humanos, yo por lo menos, yo aprendo imitando. Yo veo lo que la persona hace y trato de hacerlo. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo un hermano en el primer siglo podía estar seguro de estas cosas? Yo lo único que veo posible es que ese hermano viese otro hermano en la fe, maduro, que fuese capaz de mostrarle estas cosas. No veo otra manera, pensando que no tuviese la escritura como tal en las manos. Nosotros por ejemplo, ahora mismo sabemos de Juan que la palabra de Cristo es verdad. Dice Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si eso lo unimos al versículo inicial de Juan 8, quiere decir que lo que nos va a hacer libres es la palabra. Lo que nos hace libres es la palabra. También, si buscamos en Hebreos, por favor, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Amén, hermanos. La palabra es viva. Eso lo sabemos nosotros ahora, porque lo hemos escrito, porque lo hemos leído. Pero vuelvo y pregunto, ¿cómo un hermano del primer siglo, sin tener una Biblia en sus manos, podía, en el sentido práctico, saber que estaba realmente en el camino de Cristo? Y esta es la parte que quiero que nos quedemos este día, este domingo, con el mensaje. Es una epístola que muchas veces a mí me pasa algo. No es que considere que hay partes de la Biblia que son inferiores a otras, pero por lo general, los libros que son más cortitos, los libros del Antiguo Testamento,
tienden a pasar desapercibidos. Lo más que muchas veces vemos es Romanos, Corintios, los Evangelios, porque prestamos mucha atención a la doctrina y está bien. Pero esta mañana me ha llamado la atención que a veces necesitamos un ejemplo práctico, necesitamos un ejemplo directo de ver cómo es eso, cómo alguien puede hacer esas cosas. Y es aquí donde para mí está el centro de lo que quiero que nos quedemos hoy. Es una epístola corta. Yo diría que si comparamos las redes sociales, tenemos el Instagram, el Facebook ya para los viejos. El Instagram se usa mucho para vender las vidas perfectas y tal. Pero yo compararía esta epístola con el Twitter, porque es cortita y potente. Con un tweet puede empezar una guerra. Entonces esta epístola es igual. Es cortita, pero las cosas que te dice son profundas. Vamos a tercera de Juan, por favor. Un poco de contexto sobre lo que ocurre aquí. En la primera epístola de Juan, el apóstol es una epístola universal. Nos enseña básicamente sobre la verdad, sobre discernir la verdad, conocer la verdad, un poco relacionado con el versículo que tenemos, con el versículo central. En la segunda epístola se presentaba una situación que había muchos engañadores que iban por allí, y el apóstol Juan advierte sobre eso. Y en la tercera epístola ocurre algo, que él nos pone un ejemplo de práctico, y es una carta que va directamente a una persona. Me llama la atención que las tres epístolas, la 1, la 2 y la 3, hablan de alguna manera sobre la verdad y van todas ubicadas secuencialmente. Vamos a leer primero de forma general, luego vamos a ir detallando un poco algunas partes. Versículo 1. El anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, ruego en oración que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues me alegré muchísimo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces en lo que haces por los hermanos y también por los que son forasteros, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en ayudarle a proseguir su viaje, como es digno de su servicio a Dios. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos en la obra de la verdad. Otra cosa que estaba leyendo, hermano, durante este pasaje, es que, vuelvo a lo mismo, tendemos a relativizar nuestra vida como es una hora, a pensar en el pasado. Muchas veces yo me preguntaba, un apóstol hace un viaje o un hermano hace un viaje aquí en la Biblia, ¿y por qué lo resaltas tanto? Si un viaje, tú vas al Booking, buscas la habitación, el lugar donde vas a llevar y te compras el ticket y ya está. En esos tiempos no era así. En esos tiempos hacer un viaje era jugarse la vida. Viajaban las unidades militares que iban de un lugar a otro, pero esos caminos estaban llenos de asaltadores. No existían hoteles. Lo que había eran lugares de mala fama. De hecho, muchas veces en los evangelios vemos cómo el Señor manda específicamente cuando se va a celebrar la cena, otras cosas, ir a tal parte, el hombre que va a salir con un cántaro, a él seguirlo, tal, porque esos viajes ya estaban arreglados. Esos viajes, cuando la persona comenzaba su itinerario, ya había o conocía a alguien que vivía y donde iba a pernoctar. De hecho, con el ejército romano pasaba algo. Si un soldado romano, por alguna razón, se veía en un camino solo, él simplemente iba a la primera vivienda que encontrase y por ley tenían que recibirlo. Porque si ese soldado moría,
esa persona de ahí va a ser responsable. Entonces vemos que no es esta situación que se está presentando aquí, es grave, es un viaje, es personas que salieron sin nada, como dice el versículo. Y era parte del servicio de los misioneros en esos tiempos. Bueno, todavía lo es. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de viajar con el tío de mi esposa, que es un gran predicador. Y esos viajes de predicación te marcan la vida. Llegar a un lugar, ver los hermanos que se alegran porque llegan, no los conoces, pero se alegran. Hospedarte no en un hotel, en la casa del hermano, quedarse como el chico del pasaje que estaba leyendo el hermano durante la cena, cuando Pablo llegó, que fue tanta la emoción, el chico se durmió, se cayó, y luego Pablo tuvo que resucitar. Entonces, en este tiempo, y antiguamente, pues, parte del servicio era hospedar a las personas que llevaban el evangelio. Y esto es lo que se está presentando aquí. Si nosotros vemos lo que acabamos de leer, es una carta, es una carta literalmente. Yo, por ejemplo, yo nunca he escrito una carta para enviar por correo, nunca lo he hecho, no sé si alguno de ustedes lo ha hecho. Lo que sí hago es enviar muchos correos electrónicos. Y siempre hay algo que me llama la atención, porque yo empiezo el correo con una fórmula, estimado tal, luego espero que esto le encuentre bien, bla, 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 saludo, tal. Ni lo estimo porque no lo conozco, la verdad no sé si está bien, no sé. Luego el medio sí que, miren, está este problema, y vaya, más nada. Eso es una fórmula, yo podría decir lo mismo, aquí veo una fórmula, pero no veo una fórmula. De hecho, veo 3 puntos que me ayudarían a responderle a este hermano del primer siglo, o un hermano que no tenga la Biblia, en el sentido práctico, cómo saber si eres libre por la verdad. Si un hermano a mí en esta congregación del año 90 me hubiese dicho, hermano, yo quiero saber si yo he sido liberado por la verdad, mi respuesta hubiese sido, vean acá. ¿Por qué? Vamos nuevamente a leer parte de la carta que hemos leído y vamos a ver algo. La forma como se dirige el apóstol Juan a él, le dice, amado a quien amo en la verdad. No es estimado, no es simplemente amado, es amado a quien amo en la verdad. Y esa expresión de quien amo en la verdad es la que hace que cada domingo, porque yo sé que aquí todos trabajamos, todos tenemos responsabilidades, pero cada domingo cuando amanece estamos alegres de venir aquí, de ver a los hermanos. A veces cuando no vemos a un hermano pregunta por qué no venimos. ¿Y saben por qué es? Porque creemos lo mismo. Tenemos el mismo Salvador. Hacemos la misma oración. Entonces, esta forma como está escribiendo el apóstol Juan aquí, no es simplemente una fórmula de decirle estimado, sino a quien amo en la verdad. Luego fíjese como dice el versículo 2, dice, ruego en oración y que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí pasa algo, normalmente los saludos son, espero que se encuentre bien, ¿no? Hubiese sido, bueno, hermano, oro porque esté bien, porque todo le vaya bien y tal. No, aquí lo que está diciendo es, sé que prosperas en el alma. Sé que prosperas en el alma. Asimismo, como sé que prosperas en el alma, espero que prosperes en las demás cosas. Entonces, mi primera respuesta para un hermano de este primer siglo sería revisar la prosperidad espiritual. Este hombre tenía prosperidad espiritual. Lo decía el apóstol Juan.
Luego, si continuamos leyendo el versículo 3, dice, pues me alegré muchísimo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Amado, en la verdad, aquí damos la verdad y cómo andas en la verdad. El testimonio que daban los hermanos, me imagino yo que lo que dejaba, lo que él recibía, era muy positivo. Estos son puros elogios, ¿no? Una persona, de hecho aquí en mi versión lo pone, elogios, eran puros elogios. Que te elogie la congregación, que te elogien los hermanos, dice mucho. Eso, pues, es el testimonio que tienes. Y sería el segundo punto. El primero vimos que era la prosperidad, tienes prosperidad espiritual. Luego, el testimonio, lo que dicen los demás de ti. Incluso me imagino yo que hasta muchos no convertidos tendrían que decir algo sobre esto. Versículo 5. Amado, fielmente te conduces en lo que haces por los hermanos y también por lo que son por hacer, ¿sí? Lo dice. Entonces, este gallo no solamente tenía prosperidad espiritual y tenía un testimonio, tenía un servicio. Era un hermano que tenía una hoja intachable. Yo muchas veces pienso que cuando en San Cristóbal, en mi congregación, en noches de vigilia, los hermanos nos planteábamos cosas como, si pudiera ser apóstol, si pudiera ser un personaje de la Biblia, ¿quién sería? Todo el mundo, Pablo, o Pedro. Algunos decían Pablo, pero casado. Y a veces pienso que hermanos como este, como Gallo, son quizá más cercanos en el sentido de que un apóstol como Pablo, pues que escribió el 70% del Nuevo Testamento, pues una persona de una estatura tremenda. Pero quizá una persona como esta, como Gallo, que prosperó espiritualmente, que tuvo un buen testimonio y que sirvió a la iglesia, que sirvió a sus hermanos y a los forasteros inclusive, pues creo que quizás es algo más llegadero de lo que nosotros podríamos aspirar en nuestra vida. Como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pues yo diría, quisiera ser imitador de Gallo. Quisiera ser esta persona que tiene esta capacidad. Ojo, que muchas veces estos hermanos no se conocían. No es como ahora que si a mí alguien me dice, mira, va a llegar un hermanito de San Cristóbal, pues me manda un WhatsApp con su foto, lo añado y ya de antemano voy a saber quién es. No se sabía. Y recibir una persona, estaba recibiendo un bandido tal vez, una persona que te iba a matar, que iba a hacer, pues esto era jugarse la vida. Yo quiero concluir ya. No seguíamos pensando que desear de tener la seguridad como la tenía este hermano Gallo, que andaba en la verdad y que era amado en la verdad. Que nosotros aquí en la congregación también nos esforcemos por cada día parecernos a estas personas y crecer en número y también individualmente en la fe. Vamos al último pasaje, por favor. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo del almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, y de tal modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquemos a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, si nosotros vivimos en la verdad, se va a ver. Yo he estado pensando, ahora mismo veo, digamos, unas 30 personas aquí reunidos contando los niños. Si tratamos de representar el porcentaje que somos de la población que tiene la zona metropolitana de Madrid, de aproximadamente 7 millones, seríamos especiales. Luego, si nos quedamos solamente en el municipio de Madrid, que tendrá aproximadamente 3 millones y algo, igualmente seríamos despreciables. Pero la verdad es que no somos despreciables. Como dice el último pasaje que he leído, tenemos que esforzarnos que esa luz ilumine toda esta ciudad y el mundo. Muchas gracias por su tiempo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.